una vieja jardinera que escuchaba los secretos de la naturaleza. Se encontró con un último susurro, un lamento que le advertía de un final inminente. Ella creía que su misión era salvar a un árbol, pero lo que no sabía era que, para lograrlo, tendría que perderlo todo. Y al final, el precio fue más alto de lo que jamás imaginó. ¿Estás listo para saber cuál fue? El parque, conocido como el corazón de la ciudad, es el rincón más triste de la urbe. Elisa, una mujer que parece estar hecha de tierra y paciencia, se dedica a cuidarlo. Sus manos, ásperas y llenas de callos, no conocen de descanso. Pasa sus días en un silencio que es apenas interrumpido por el chirrido de una motosierra, el ruido de la construcción de un nuevo edificio cercano, o el murmullo de los niños que, con la mirada fija en sus pantallas, apenas levantan la vista para ver el mundo que los rodea. La historia de Elisa y su conexión con el parque se remonta a años atrás, cuando los árboles eran más jóvenes y los pájaros más ruidosos. En ese entonces, el parque era un lugar lleno de vida, un oasis en medio del bullicio de la ciudad. Pero con el tiempo, el parque se fue olvidando. Sus senderos se volvieron menos transitados y sus flores más marchitas. Elisa, a pesar de su soledad, ha desarrollado una relación especial con los árboles. Ella sabe que cada uno tiene una historia que contar, una historia que solo se puede escuchar con el corazón. Se sienta bajo el viejo olmo, el árbol más grande y antiguo del parque, y siente su pulso, su latido silencioso. La savia que corre por sus venas es el motor de la vida en el parque, el hilo invisible que conecta a todas las plantas y animales del lugar. Sin embargo, en los últimos meses, el olmo parece estar perdiendo su vitalidad. Sus hojas, antes de un verde intenso, se han vuelto de un tono amarillento, y sus ramas se ven frágiles y secas. Elisa le habla al árbol, le dice que no se rinda, que la vida en el parque aún tiene sentido, pero el árbol no responde. Su voz, que antes era un murmullo alegre y lleno de vitalidad, se ha vuelto un susurro cansado y triste. El olmo no es el único que está muriendo. Elisa camina por el parque y ve la misma tristeza en las demás plantas. Las rosas ya no tienen el mismo aroma, el pasto es menos verde y las mariposas ya no revolotean con la misma alegría. Es como si el parque estuviera contagiado de la misma soledad que siente Elisa. Un día, una niña con grandes ojos curiosos, llamada Lucía, se acerca a ella. Se sienta en una banca y la observa. Su rostro es una mezcla de asombro y admiración. Lucía es una de las pocas personas que no mira su teléfono cuando está en el parque. Ella se maravilla con las flores, con los insectos, con la belleza de la naturaleza que la rodea. Elisa siente una conexión especial con la niña, como si estuvieran en la misma sintonía. Mientras trabajan, Elisa y Lucía se dan cuenta de que hay algo extraño en el viento de esa noche. No es un viento común y corriente, es un viento que susurra, que gime, que parece estar vivo. Un sonido que no es solo un ruido, sino un lamento profundo y doloroso. El sonido proviene del viejo olmo, que se mueve de una forma desesperada. Un escalofrío recorre la espalda de Elisa. Ella sabe que el olmo le está pidiendo ayuda, que está al borde de la muerte, y ella no tiene idea de qué hacer para salvarlo. El viento se vuelve más intenso, como si el olmo estuviera luchando por su vida. Elisa y Lucía se miran, sus ojos se llenan de miedo. ¿Qué hará ahora? ¿Cómo podrá salvar la vida del olmo? Y, lo más importante, ¿está preparada para escuchar lo que el viento tiene para decirle? La noche en la que la ciudad entera se sumió en un silencio inusual, un viento frío y violento azotó el parque, como un eco de la tormenta que se avecinaba. Elisa, que ya había guardado sus herramientas y se preparaba para regresar a casa, notó un cambio abrupto en la atmósfera.
No era solo la amenaza de la lluvia. Era una sensación de urgencia, casi un lamento. Un sonido particular se abrió paso entre el estruendo del viento. Un susurro ronco y gutural que provenía del viejo olmo. Sus ramas, que en el último tiempo habían estado quietas y rígidas, se agitaban con una fuerza desesperada, como brazos que se extienden en busca de auxilio. Elisa se detuvo en seco. Los otros árboles, los más jóvenes y pequeños, crujían y se balanceaban con el viento, pero el sonido del olmo era distinto, un eco profundo y lleno de dolor. Era un sonido que solo ella, con su conexión de años con el parque, podía discernir. La jardinera, con el corazón en un puño, se acercó al árbol. Las viejas y nudosas ramas se retorcían, y el aire alrededor del olmo se sentía cargado de una energía pesada. Elisa, sin saber por qué, puso su mano en el tronco rugoso del árbol y cerró los ojos. En ese instante, una ráfaga de viento helado la envolvió, trayendo consigo imágenes y sensaciones claras. Raíces que se secaban, tierra que se agrietaba, y el anhelo de la luz del sol que las plantas, cubiertas por la sombra de la ciudad, ya no podían alcanzar. No eran solo imágenes, era un sentimiento, un dolor profundo y una desesperación palpable. El árbol le estaba hablando, le estaba pidiendo ayuda, no solo para él, sino para todo el parque. Un llamado para que ella actuara, para que fuera la voz de la naturaleza en un mundo que había dejado de escuchar. Elisa se dio cuenta de que el languidecer de los árboles y las flores no era por una falta de cuidado. Era una consecuencia de la desconexión con los humanos, de la falta de amor y de la indiferencia que reinaba en la ciudad. El olmo, el ser vivo más antiguo del parque, era el que estaba perdiendo la batalla. Su voz, la que alguna vez fue el susurro de la vida, se estaba apagando. Elisa abrió los ojos. La tormenta había amainado, pero la urgencia en su corazón no. Sabía que no podía dejar morir al olmo, que no podía dejar que la naturaleza del parque se marchitara. El mensaje del árbol era claro. El parque, y por extensión, la naturaleza, necesitaba un puente que la reconectara con los humanos, un eco que resonara en el corazón de las personas y les recordara la importancia de la vida. Elisa se sintió abrumada por la magnitud de la tarea, pero al mismo tiempo, una nueva energía, una nueva motivación, la invadió. Ya no era solo una jardinera, era una guardiana, una protectora de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Elisa miró a su alrededor. Vio las luces de la ciudad brillando en la distancia, las pantallas de los teléfonos de los niños y el silencio de las personas. Y luego, su mirada se detuvo en la pequeña figura de Lucía, que aún permanecía sentada en la banca, su rostro pálido a la luz de la luna. La niña, a diferencia de los demás, había estado observando a Elisa, y en su rostro, la jardinera vio no solo asombro, sino también miedo y una chispa de comprensión. Sus ojos se encontraron, y sin decir una palabra, Elisa supo que no estaba sola. Y justo en ese instante, una pequeña rama del olmo se desprendió, y cayó al suelo, justo a los pies de Lucía. Era un trozo seco y sin vida. Lucía lo recogió. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Era una señal, un regalo, un símbolo? Elisa sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Sería Lucía la respuesta que el olmo le había dado? Elisa se quedó paralizada, observando a Lucía con el trozo de rama seca en la mano. El miedo de la noche anterior se había transformado en una incertidumbre aún más profunda. La niña, con la mirada fija en el pedazo de madera, parecía estar en su propio mundo, ajena al frío y a la tormenta que acababa de pasar. A su alrededor, el parque seguía en silencio. Pero Elisa notaba una sutil diferencia. Había una nueva esperanza. Un pequeño hilo de luz en la oscuridad. Elisa se acercó a Lucía con cautela. No quería asustarla. Se sentó a su lado en la banca,
y el crujido de la madera fue el único sonido entre ellas. Lucía levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Elisa. La niña no dijo nada, simplemente le ofreció la rama. Elisa, con una ternura infinita, la tomó. La madera era áspera y fría, pero al tocarla, Elisa sintió una chispa de vida, un pequeño latido que la conectaba con el olmo. ¿Lo escuchaste?, preguntó Lucía en un susurro, su voz casi imperceptible. Elisa se sorprendió. ¿Había oído la niña la voz del olmo? ¿El lamento del árbol? Asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Lucía, al ver su confirmación, sonrió. No era una sonrisa de alegría, era una de comprensión. Ella también había sentido el dolor del olmo, el grito desesperado de la naturaleza. Los árboles hablan, dijo Lucía, con una convicción que no correspondía a su corta edad. Elisa, conmovida, supo en ese instante que Lucía no era solo una niña curiosa. Era el eco que la naturaleza necesitaba, la persona que podía ayudarla a reconectar con el mundo. Decidió que era su deber enseñarle todo lo que sabía, mostrarle que la sabiduría no estaba en los libros o en los teléfonos, sino en la tierra, en el viento, en el susurro de las hojas. A partir de ese día, el parque se convirtió en su salón de clases. Elisa le enseñó a Lucía a identificar las plantas por el olor, a sentir la humedad de la tierra con las manos, a reconocer los diferentes tipos de árboles por el tacto de su corteza. Le enseñó a escuchar el latido de la naturaleza, a sentir el pulso de la vida que corría por las venas de cada planta, de cada flor, de cada árbol. Juntas, trabajaron en el parque. Lucía, con su entusiasmo contagioso, ayudaba a Elisa a desmalezar, a regar las plantas y a cuidar de las flores. A medida que pasaban los días, Elisa se dio cuenta de que Lucía aprendía con una rapidez asombrosa. La niña, que antes solo observaba, ahora era una participante activa en el cuidado del parque. Su curiosidad se había transformado en una pasión. Ambas se sentían unidas por un propósito común, un lazo invisible que las unía a la naturaleza. Pero un día, mientras trabajaban en el jardín de las rosas, Elisa sintió un escalofrío. Levantó la vista y vio a un hombre con un traje de negocios, con un plano en la mano, observando el viejo olmo. La mirada del hombre no era de admiración, era de cálculo. Sus ojos medían el tronco, las ramas, la altura del árbol. El corazón de Elisa se aceleró. El hombre, al verla, se acercó con una sonrisa forzada. «Buenos días, señora», dijo. «Solo estamos midiendo el terreno para un nuevo proyecto. Este parque es perfecto para un centro comercial». El mundo de Elisa se derrumbó en ese instante. El olmo, el corazón del parque, el lugar donde la naturaleza se había expresado por primera vez, estaba en peligro. Y la voz del viento, que antes había sido un lamento, ahora parecía un grito de guerra. El hombre se alejó, y Lucía, que había estado escuchando la conversación, se acercó a Elisa. Su rostro, antes lleno de alegría, ahora estaba pálido. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Elisa la miró, su mente en blanco. La amenaza era real, tangible, y no tenía ni idea de cómo enfrentarla. ¿Cómo podía la sabiduría de la naturaleza luchar contra el progreso de la ciudad? Elisa, sintiendo el pánico mezclado con la rabia, tomó la mano de Lucía. La niña, con la inocencia de su edad, no entendía por completo la magnitud de la amenaza, pero la tensión en el rostro de Elisa era suficiente para hacerla sentir un escalofrío. Juntas, observaron al hombre del traje de negocios alejarse, su silueta perdiéndose entre los árboles. El corazón del parque, el viejo olmo, parecía latir con una fuerza inusitada. Ya no era un lamento, era un grito de guerra, una llamada a la acción. Elisa sabía que no podía enfrentar a una corporación con sus propias manos. No podía detener las excavadoras con un rastrillo o una pala, pero sí podía hacer lo que mejor sabía:
escuchar. Decidió que su enfoque, hasta ese momento puramente físico, debía cambiar. No era suficiente con limpiar las hojas caídas o regar las plantas. Tenían que escuchar lo que la naturaleza necesitaba y enseñar a otros a hacerlo. El primer paso fue el más difícil. Dejaron a un lado las tareas de jardinería que realizaban de forma rutinaria y comenzaron a explorar el parque con una nueva perspectiva. Elisa le enseñó a Lucía a sentarse en silencio bajo los árboles y a sentir la vibración de la tierra a través de sus raíces. Le mostró cómo las hojas de las plantas más jóvenes cambiaban de color cuando necesitaban más luz, o cómo un susurro en las ramas de un pino era la señal de que sus raíces estaban secas. El camino fue solitario. Al principio, la gente que las veía pensaba que se habían vuelto locas. Los otros jardineros se burlaban, diciendo que Elisa estaba perdiendo el tiempo. ¿Escuchar a las plantas? ¿Qué sigue? Hablar con las flores, decían entre risas. Los niños, absortos en sus teléfonos, apenas las notaban. La gente pasaba a su lado sin ver el brillo en los ojos de Lucía o la nueva determinación en el rostro de Elisa, pero la indiferencia de los demás solo fortaleció su vínculo. Lucía se convirtió en la sombra de Elisa, su primera y única aprendiz. Juntas, descubrieron que el parque tenía su propio lenguaje. Las flores más tímidas se abrían con los colores más vivos cuando se sentían seguras, y los pequeños insectos, antes invisibles, se convertían en mensajeros que las guiaban hacia las plantas más débiles. Elisa y Lucía comenzaron a trabajar en el viejo olmo. Pasaron horas enteras sentadas bajo sus ramas, sintiendo la energía que emanaba de su tronco. Lucía, con su sensibilidad innata, fue la primera en notar que la savia del olmo parecía estancarse en las ramas más bajas. Le contó a Elisa que sentía una tristeza en esas partes del árbol, como si estuvieran pidiendo ser liberadas. Elisa, confiando en el instinto de la niña, podó las ramas secas con sumo cuidado, sintiendo un leve suspiro de alivio en el aire. A medida que se acercaban al olmo, un sonido nuevo y extraño comenzó a perturbar la calma. Un golpeteo metálico, sordo y repetitivo, se escuchaba en la distancia. Elisa sintió un escalofrío, levantó la vista y vio a varios hombres con chalecos de seguridad, señalando el lugar donde el hombre del traje había estado antes. Lucía se aferró a su mano, con los ojos grandes de terror. Los hombres se acercaron al parque con un camión lleno de maquinaria pesada. El corazón de Elisa se aceleró. No había vuelta atrás. La batalla por el parque había comenzado, y ellas eran las únicas que podían defenderlo. Pero ¿cómo podrían dos mujeres, armadas solo con la sabiduría de la naturaleza, enfrentar a un ejército de hombres y máquinas? La noticia de un nuevo proyecto de construcción se esparció por el barrio como una mala hierba, creciendo rápidamente y opacando la luz que Elisa y Lucía intentaban dar al parque. Los hombres con chalecos de seguridad se convirtieron en una presencia constante, midiendo el terreno con sus equipos y marcando el destino de los árboles con cintas de plástico de colores. Para los vecinos, las intenciones eran claras. La modernidad estaba a punto de devorar el viejo parque, pero la indiferencia de la ciudad no era el único problema. El cambio de enfoque de Elisa y Lucía también les trajo la burla de sus propios colegas. El jardinero principal, un hombre corpulento llamado Roberto, se reía abiertamente de ellas. Mira a la vieja Elisa, hablando con las flores, soltaba a carcajadas, mientras sus compañeros de trabajo negaban con la cabeza, pensando que el sol le había afectado el juicio. Creían que Elisa había perdido la cabeza y que Lucía solo la seguía por capricho. La soledad que antes sentían se multiplicó, pero ahora era una soledad llena de resentimiento y desprecio por parte de aquellos que la rodeaban. El desafío más grande, sin embargo, no venía de la gente, sino de la naturaleza misma. Las plantas más débiles,
aquellas que habían languidecido durante años, no respondían de inmediato a la nueva forma de cuidado. Elisa y Lucía pasaban horas intentando descifrar sus necesidades, pero las hojas seguían marchitándose, las flores se negaban a florecer y las raíces seguían débiles. Las dudas comenzaron a florecer en sus corazones. ¿Era su método realmente tan efectivo como creían? ¿Estaban perdiendo el tiempo en una misión imposible? Una tarde, mientras trabajaban en un pequeño arbusto de jazmín que no mostraba signos de vida, el padre de Lucía se acercó. Era un hombre de negocios, siempre apurado y con la mirada en el teléfono. Miró a su hija, la vio con las manos sucias de tierra y su rostro lleno de decepción. «Lucía», dijo con una voz dura, «es hora de irnos. Deja a la señora en paz. Tienes que estudiar para el examen de matemáticas». La niña, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Elisa, y el corazón de la jardinera se encogió. El padre de Lucía le lanzó una mirada de advertencia a Elisa, como si la culpara de alejar a su hija del camino correcto. Elisa se quedó sola en el parque. El sol ya se había puesto, y una sombra fría cubrió los árboles. El viento sopló, y esta vez, el susurro del olmo se mezcló con un nuevo sonido, el de las excavadoras que se preparaban para el día siguiente. Elisa vio en la distancia las luces de las máquinas, una amenaza real que se acercaba cada vez más. Y justo en ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de un detalle que no había notado antes. En la rama más alta del viejo olmo colgaba una pequeña cinta de plástico de color amarillo, el mismo color que la de los trabajadores. La habían marcado para el derribo. El tiempo se les acababa. ¿Cómo podría salvar el corazón del parque si ni siquiera tenía el apoyo de aquellos que más amaba? Elisa no podía dejar de mirar la cinta amarilla en la rama del olmo. Era una herida, una señal de muerte inminente. El metal de las excavadoras, que hasta ahora había sido un sonido lejano, se sentía cada vez más cerca, como el latido de un corazón ajeno y hostil. La burla de los otros jardineros y la decepción del padre de Lucía se volvieron insignificantes ante la magnitud de la amenaza que se cernía sobre el parque. Elisa sabía que era el momento de actuar. La mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Elisa y Lucía se encontraron en el parque. Lucía, con el rostro serio y sin rastro de la inocencia de una niña de su edad, se acercó al olmo. Puso su mano en el tronco, cerró los ojos y se concentró. Elisa la observó en silencio, sabiendo que la niña, a pesar de las dudas de los demás, tenía una conexión especial con el árbol. Después de unos minutos, Lucía abrió los ojos. «Siento que se está apagando, como una vela», susurró. «Tiene miedo». Elisa asintió con la cabeza, sintiendo el mismo miedo en su propio corazón. Se miraron, y sin decir una palabra, comenzaron a explorar el parque. Elisa, con su experiencia de años, conocía cada rincón, cada grieta en el cemento, cada sendero secreto. Pero Lucía, con su sensibilidad innata, veía cosas que Elisa no podía. Ella notó que el olmo no era el único que languidecía. Los árboles más jóvenes que rodeaban al olmo también se veían afectados. Era como si el dolor del olmo se hubiera extendido a través de la red subterránea de raíces, contagiando a todo el parque. A medida que se acercaban al centro del parque, donde el olmo se alzaba imponente, encontraron las señales más claras de la amenaza. El hombre del traje, junto con un equipo de topógrafos, se encontraba midiendo el terreno y trazando las líneas de un futuro edificio. Elisa, con el corazón en un puño, se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. «El olmo es el punto central», dijo uno de los hombres. «Es el árbol más viejo y más grande de la zona. Es perfecto para construir la base del edificio. Además, si lo derribamos, podremos tener una vista panorámica de la ciudad». El corazón de Elisa
se hundió. El viejo olmo no era solo un árbol, era el corazón del parque, el lugar que le había susurrado el llamado a la aventura, el lugar que le había revelado la verdad. Elisa y Lucía se escondieron detrás de un arbusto, sintiendo un nudo en el estómago. El olmo, que había sido un lugar de paz y serenidad, se había convertido en el campo de batalla de la guerra entre la naturaleza y el progreso. El hombre del traje se acercó al olmo, puso su mano en el tronco y se rió. «Este árbol no durará mucho más», dijo. «Está viejo y seco. Es hora de dejarlo ir». La risa del hombre sonó como un eco de las burlas que Elisa había escuchado en los últimos días. En ese momento, el olmo emitió un sonido que no era un susurro ni un lamento. Era un estruendo, una voz que resonó en el aire, haciendo que las hojas de los árboles a su alrededor vibraran. El hombre del traje se detuvo. Su sonrisa se borró de su rostro. Lucía se aferró a la mano de Elisa, sus ojos llenos de miedo. El árbol, el viejo olmo, se estaba defendiendo, pero ¿quién lo escucharía? ¿Y qué pasaría si no lo lograban? El tiempo se agotaba, y la amenaza ya no era un murmullo lejano, era una realidad palpable y aterradora. Elisa, sintiendo un nudo en el estómago, intentó alertar a la gente. Con Lucía a su lado, se paró en la entrada del parque y detuvo a los transeúntes, tratando de explicarles que los árboles tenían una voz y que el olmo estaba en peligro. Pero la gente, apurada en su rutina diaria, solo la miraba con lástima. Algunos se reían, otros la evitaban, y un par de ellos incluso le dijeron que se fuera a casa. «Elisa ha perdido la cabeza», susurraban entre ellos. Nadie la tomaba en serio. Su voz, una vez la más fuerte en el parque, se había vuelto un eco en el desierto de la indiferencia. Las excavadoras, ahora una presencia constante y ruidosa, comenzaron a talar los árboles más pequeños. El sonido de las motosierras era ensordecedor, como el llanto de la naturaleza. Los árboles, que habían estado en pie durante años, caían al suelo con un estruendo. Cada caída era una punzada en el corazón de Elisa. El aire se llenó del olor a madera recién cortada, un aroma que la hacía sentir mareada. Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la mano de Elisa, como si estuviera tratando de aferrarse a la esperanza que se desvanecía. El olmo ancestral, el corazón del parque, se agitó con el viento. Sus ramas se movían con una violencia que asustaba. Ya no era un susurro ni un lamento. Era un grito, una súplica desesperada por ayuda. Solo Elisa y Lucía podían escucharlo. Era un sonido tan profundo y doloroso que les dolía el alma. El árbol les estaba pidiendo ayuda, pero ellas, impotentes, solo podían observar cómo la naturaleza era destruida a su alrededor. Elisa se sintió derrotada. Había intentado todo. Había cambiado su enfoque. Había buscado ayuda en la comunidad. Había intentado enseñar a Lucía a escuchar la voz de la naturaleza, pero no había sido suficiente. El progreso, la indiferencia y la falta de fe de la gente eran más fuertes que su amor por el parque. La esperanza se había desvanecido. El olmo, su amigo, su confidente, el lugar donde la vida había comenzado, estaba a punto de morir. Justo cuando la desesperación era más profunda, el padre de Lucía apareció. Al ver a su hija con las manos sucias y el rostro lleno de lágrimas, supo que Elisa era la culpable de la tristeza de su hija. Le dijo a Lucía que era hora de irse a casa y la alejó de Elisa. La niña, con el corazón roto, se fue con su padre, sin mirar atrás. Elisa se quedó sola en el parque, rodeada por la destrucción y el sonido de las máquinas. El olmo, con su voz moribunda, la llamaba. La luz del día se desvanecía y la oscuridad de la noche cubría el parque, envolviendo la esperanza de Elisa en una sombra fría. Se acercó al tronco del olmo, puso su mano en él y se preparó para sentir el dolor de su muerte inminente. Pero no sintió dolor,
En cambio, sintió una vibración, una energía que la conectó con algo más profundo. Era una red de raíces que se extendían por todo el parque, una red de vida que estaba unida. Elisa, con los ojos cerrados, sintió la vibración de cada árbol, de cada planta, de cada flor, y se dio cuenta de algo. El olmo no estaba solo, no era una sola entidad, era parte de un todo, una red de vida que se negaba a morir. Y si la respuesta no estaba en salvar al olmo, sino en salvar a la red de vida que lo sostenía, Elisa se quedó de rodillas, con las manos apoyadas en la corteza rugosa del viejo olmo. La vibración que sentía no era de desesperación, sino de una sabiduría ancestral que se negaba a morir. Era un pulso suave, un latido que recorría todo el parque a través de las raíces que se entrelazaban bajo tierra. Elisa se dio cuenta de que no estaba sola. Y el olmo no era una entidad individual. Era parte de un todo. Una red de vida que se negaba a rendirse. Justo en ese momento, una pequeña figura se acercó a ella. Era Lucía, que había regresado al parque sin que su padre lo supiera. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una nueva determinación. Lucía se arrodilló junto a Elisa, puso su mano en el tronco del olmo y, al igual que Elisa, sintió la vibración. Una sonrisa se formó en sus labios, una sonrisa de comprensión. «Lo siento», susurró. «No estás solo». Elisa asintió con la cabeza, una lágrima de alivio rodando por su mejilla. Había encontrado su tesoro. No era un objeto físico, sino la conexión con la naturaleza que Lucía había descubierto y la nueva esperanza que había florecido en su corazón. Lucía, inspirada por las enseñanzas de Elisa, tuvo una idea. Con la destreza de una experta, trepó al viejo olmo. Elisa, con el corazón en un puño, la observó mientras la niña recogía varias semillas que se habían desprendido del árbol. Eran pequeñas, pero en ellas se encontraba el potencial de una nueva vida. Al bajar, Lucía le mostró las semillas a Elisa. «No podemos salvar el árbol», dijo la niña, «pero podemos salvar su legado». Elisa, con el corazón lleno de orgullo, entendió lo que Lucía quería decir. Se acercaron a los otros niños que jugaban en el parque, absortos en sus teléfonos. Lucía, con las semillas en la mano, se paró frente a ellos y les contó la historia de Elisa y el olmo. Les habló de la voz de los árboles, de su dolor y su sabiduría. Les mostró las semillas, las pequeñas cápsulas que contenían la vida de un nuevo bosque. Al principio, los niños se burlaron, igual que los adultos. «Los árboles no hablan», dijeron. «Estás loca». Pero Lucía, con la convicción de la fe, no se rindió. Les pidió que cerraran los ojos y que sintieran el viento, el olor de la tierra, el calor del sol. Les mostró cómo sentir la vida que corría por sus venas. Y poco a poco, los niños, que nunca habían prestado atención a la naturaleza, sintieron una conexión. Se dieron cuenta de que la voz de los árboles no era un mito, sino algo que se sentía con el corazón. De repente, una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. Los niños, que se habían mantenido al margen, de repente sintieron una conexión y se unieron a su causa. Elisa y Lucía se miraron. En los rostros de los niños vieron no solo la esperanza, sino la promesa de un futuro mejor. Pero su alegría duró poco. A medida que el sol se ponía, se escuchó un nuevo sonido, un sonido de motores rugiendo y el chirrido de metal. Los obreros habían regresado, y esta vez venían con un camión lleno de motosierras, listos para terminar el trabajo. El corazón de Elisa se aceleró. ¿Sería el tesoro de Lucía suficiente para detener la destrucción que se avecinaba? El rugido de los motores y el chirrido de metal rompieron el silencio de la noche. Elisa, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que la amenaza
Ya no era un futuro lejano, sino una realidad inminente. Los obreros, con sus motosierras y excavadoras, se preparaban para derribar el corazón del parque. Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, se aferró a la mano de Elisa. Pero, en lugar de huir, la niña tuvo una idea. «No podemos detenerlos solas», dijo Lucía con voz temblorosa, «pero podemos mostrarles lo que están a punto de destruir». Bajo la guía de Elisa, Lucía y los otros niños del parque, quienes se habían unido a su causa, comenzaron a plantar las semillas del viejo olmo. No lo hicieron en un solo lugar, sino en pequeños rincones del parque, como un acto de resistencia, un manifiesto silencioso contra la destrucción. Cada semilla era una promesa de un futuro mejor, una forma de mostrar que la naturaleza, a pesar de todo, se negaba a morir. La acción de los niños, unida y pacífica, llamó la atención de los medios de comunicación. Un fotógrafo de un periódico local, conmovido por la escena, tomó una foto de Lucía y Elisa, rodeadas de niños, plantando las semillas. La foto se volvió viral, la historia de la vieja jardinera que hablaba con los árboles y la niña que se había unido a su causa se extendió por toda la ciudad. La gente, conmovida por la inocencia de los niños, se unió a la protesta. La gente se paró frente a las excavadoras, exigiendo que la municipalidad detuviera el proyecto. La presión creció tanto que la municipalidad no tuvo más remedio que escuchar. Un concejal, impresionado por el movimiento de los niños, decidió organizar una reunión con Elisa y Lucía. En la reunión, las dos le contaron la historia del viejo olmo, de su voz y de su sabiduría. El concejal, a pesar de su escepticismo inicial, se conmovió con la pasión de Lucía y la sabiduría de Elisa. Finalmente, la municipalidad decidió cancelar el proyecto. El viejo olmo, el corazón del parque, se salvó. La noticia de la victoria se esparció por toda la ciudad. La gente celebraba en las calles, y el parque se llenó de personas que querían ver al olmo que había sobrevivido a la codicia de la ciudad. Elisa y Lucía, rodeadas de los niños, se sintieron orgullosas de su logro. Habían demostrado que la voz de la naturaleza, a pesar de ser silenciosa, podía ser escuchada por aquellos que sabían escuchar. Elisa sonrió, viendo a los niños que antes estaban absortos en sus teléfonos, ahora con las manos sucias de tierra, plantando las semillas del olmo. Pero su alegría duró poco. A pesar de que el parque se había salvado, la experiencia había dejado una marca en Elisa. La lucha, el estrés y la falta de sueño habían cobrado su precio. Elisa se sentía más débil que nunca. Su cuerpo, una vez fuerte y lleno de energía, ahora se sentía cansado y frágil. Y, por primera vez, sintió que el olmo, que siempre había sido su fortaleza, no le respondía con el mismo vigor. Se sintió sola de nuevo. ¿Y si el tesoro de Lucía y la victoria del parque la hubieran salvado, pero hubieran cobrado la vida de la misma Elisa? La victoria fue dulce, pero la resaca emocional y física dejó a Elisa al borde del abismo. La batalla por el parque había cobrado un precio. Su cuerpo, una vez fuerte y lleno de energía, ahora se sentía pesado y frágil. La soledad, que antes era una compañera, ahora se sentía como un peso insoportable. Elisa, con el rostro pálido y los ojos cansados, se sentó bajo el viejo olmo, sintiendo una extraña quietud a su alrededor. El árbol, que había gritado con tanta desesperación, ahora susurraba con una voz suave y sabia. Era la voz de un anciano que había visto la vida y la muerte, la destrucción y la esperanza. Elisa había cumplido su misión. Había salvado al olmo y había enseñado a la comunidad a escuchar la voz de la naturaleza. Pero el cansancio era abrumador. Se sentía vacía, como si todo lo que la había impulsado a luchar se hubiera desvanecido con la victoria. Y, por primera vez, sintió que el olmo, que siempre había sido su fortaleza, no le respondía con el mismo vigor. Su voz era más suave,
más sabia. Pero no era la misma. Elisa se sintió sola de nuevo. Mientras Elisa se sumía en su tristeza, Lucía se acercó a ella. La niña, con la mirada de una adulta, se sentó a su lado. Lucía, que había sido una aprendiz, ahora era la guardiana del legado de Elisa. La niña, que antes solo observaba, ahora entendía que la misión no había terminado, solo había cambiado de manos. Lucía, con una determinación que Elisa no había visto antes, le dijo a la jardinera que era su turno de cuidar el parque, de escuchar la voz de los árboles y de enseñar a otros a hacerlo. Elisa se dio cuenta de que su misión había sido la de plantar una semilla, y que Lucía era la tierra fértil donde esa semilla había crecido. El olmo, que había sido el corazón de su aventura, ahora era el tesoro que Elisa le entregaba a Lucía. El legado de la jardinera no era un parque, sino una niña que había aprendido a escuchar con el corazón. El olmo se mantuvo en pie, un faro de esperanza en medio de la ciudad. Pero su voz había cambiado. Ahora era más suave, más sabia. Era una voz que hablaba de la vida que había superado la muerte, de la esperanza que había vencido a la desesperación. Elisa había cumplido su misión, pero la aventura había tenido un costo. Su salud se había debilitado. Lucía se dio cuenta de que la misión ahora era suya. Pero un día, mientras Lucía regaba las plantas, una de las semillas que había plantado se abrió, y un pequeño brote verde emergió de la tierra. La niña se arrodilló, su corazón lleno de alegría. Pero, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo. Las excavadoras se habían ido, pero la indiferencia de la gente había regresado. La gente seguía con la mirada fija en sus teléfonos, ajena a la belleza del parque. Y, en la banca donde Elisa siempre se sentaba, la jardinera no estaba. Lucía, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que la misión ahora era más grande de lo que pensaba. No solo tenía que cuidar el parque, sino que también tenía que revivir la conexión de la gente con la naturaleza. Y, por primera vez, se preguntó si podría hacerlo sin la guía de su mentora. Elisa, sentada en la banca de siempre, observaba el parque con una mezcla de orgullo y melancolía. Su cuerpo se sentía cansado. Sus manos ya no tenían la misma fuerza para trabajar la tierra, pero no importaba, porque el parque, que antes era un lugar olvidado y silencioso, había cobrado vida. Lucía y los niños, ahora un ejército de jóvenes jardineros, habían tomado su lugar. Sus risas llenaban el aire y sus manos, sucias de tierra, se movían con la misma destreza que las de Elisa. El parque se había convertido en el corazón verde de la ciudad, un oasis en medio del bullicio y la modernidad. Lucía, que ya no era una niña, se había convertido en la guardiana del legado de Elisa. Con la misma sabiduría de su mentora, se encargaba de enseñar a las nuevas generaciones a escuchar la voz de los árboles y a sentir el pulso de la naturaleza. Los niños, que antes solo conocían el mundo a través de sus pantallas, ahora se maravillaban con la belleza de la vida. Lucía les enseñaba a identificar las plantas por el olor, a sentir la humedad de la tierra con las manos y a reconocer los diferentes tipos de árboles por el tacto de su corteza. El olmo, que había sido el corazón de la aventura, ahora era un faro de esperanza. Su voz, antes un grito desesperado, ahora era un susurro suave y sabio. Había superado la amenaza de la destrucción y había renacido, más fuerte y más resiliente que nunca. Elisa, al verlo, sentía que su vida no había sido en vano. Había plantado una semilla, y esa semilla había florecido en un jardín de esperanza y sabiduría. Pero una tarde, mientras Lucía regaba las plantas, se dio cuenta de algo. A pesar de que el parque estaba lleno de vida, la ciudad a su alrededor seguía siendo la misma. La gente seguía con la mirada fija en sus teléfonos, ajena a la belleza del mundo que los rodeaba.
Y en la banca donde Elisa siempre se sentaba, la jardinera no estaba. Lucía se dio cuenta de que la misión ahora era más grande de lo que pensaba. No solo tenía que cuidar el parque, sino que también tenía que revivir la conexión de la gente con la naturaleza. Y, por primera vez, se preguntó si podría hacerlo sin la guía de su mentora. Cuando Lucía se acercó a la casa de Elisa, la encontró en la cama. La vieja jardinera, con el rostro pálido y los ojos cerrados, apenas podía respirar. Lucía, con el corazón en un puño, se arrodilló junto a la cama de su mentora. Le tomó la mano y sintió una energía, una conexión que la unió a Elisa. La jardinera abrió los ojos y con una voz apenas audible le dijo: «El parque es tu legado, Lucía, y el olmo te guiará». Lucía asintió, su rostro lleno de lágrimas. Se dio cuenta de que Elisa, su mentora, su amiga, estaba a punto de partir. ¿Cómo podría Lucía continuar la misión sin su guía? Y, lo más importante, ¿podría revivir la conexión de la gente con la naturaleza antes de que fuera demasiado tarde? Los días de Elisa se desvanecían como las hojas en otoño, pero su legado florecía en cada rincón del parque. Lucía, con el corazón roto por la inminente partida de su mentora, no se separaba de su lado. Le hablaba de los niños, de las semillas que crecían y del olmo que se mantenía en pie. Elisa, con los ojos cerrados, sonreía. La sabiduría del olmo y la naturaleza perduraría gracias a los niños. Ella lo sabía. Una tarde, mientras el sol se ponía, Elisa sintió una última ráfaga de viento. No era el viento frío de la noche, sino un viento cálido y suave, un susurro de despedida. Abrió los ojos y vio a Lucía, que le sonreía a través de las lágrimas. Elisa le apretó la mano y con su último aliento le susurró una palabra: «Escucha». Luego cerró los ojos y se fue en paz, su cuerpo volviéndose uno con la tierra que tanto amaba. El parque, una vez un lugar olvidado, se convirtió en un santuario. La historia de Elisa y Lucía se extendió por toda la ciudad, convirtiéndose en una leyenda. La gente, que antes solo conocía el mundo a través de sus pantallas, ahora iba al parque para sentir la quietud de la naturaleza y el cuidado de la tierra. Habían aprendido que la verdadera conexión no se encuentra en la tecnología, sino en la paz del espíritu y la sabiduría del corazón. El olmo, el corazón del parque, se convirtió en un faro de esperanza. Su voz, antes un lamento desesperado, ahora era un susurro suave y sabio, que les recordaba a todos que la vida siempre se abre camino, incluso en los lugares más difíciles. Los niños, que antes jugaban con sus teléfonos, ahora se sentaban bajo el olmo, escuchando las historias que Lucía les contaba sobre Elisa y la voz de la naturaleza. Lucía, que ya no era una niña, se convirtió en la guardiana del legado de Elisa, y, cada vez que miraba al olmo, sabía que su mentora no se había ido. Se había convertido en parte del parque, en la voz que susurraba en el viento, en la fuerza que hacía que las semillas crecieran. Elisa había muerto en paz, sabiendo que su historia perduraría, no en los libros, sino en los corazones de aquellos que habían aprendido a escuchar. Pero la historia no había terminado, tan solo había comenzado una nueva etapa.